Bueno, hola, mi nombre es Valeria. Mi nombre es Ditsan Agles. Mi nombre es Silvia Gómez. Mi nombre es David. Mi nombre es Camila Mesa. Hoy vamos a hablar sobre la película de Antígona, que fue grabada en 1961. Esta película habla mucho sobre el tema de el habitar y lo de que ya no se vuelve inhabitable, por el tema de que en Tebas, tras la guerra, esto empezó a generar mucho conflicto y en ese momento eso se volvió inhabitable. Esto lo vinculamos mucho con la premisa que escuchamos en clase, que es que las artes hacen que el mundo sea habitable. En cuanto ya más profundizando cosas específicas de la película, pues ya sabemos que Creonte fue el que empezó a dictar muchas cosas sobre qué hacer y qué no hacer con el cuerpo del hermano traidor que no querían enterrar porque había sido traidor, y Antígona empieza a ser más conflictiva con esto, por el tema de que si no honramos a los muertos, entonces no estamos en un lugar que sea capaz de vivir. No sé qué piensen ustedes de eso. En la peli, en la parte que tú mencionas donde pues la cuestión de enterrarlo, ¿no? Yo creo que va mucho de lo que estábamos hablando en clase, de la relación que tenemos con lo divino, porque una de las razones, o sea, lo que les impide a ellos enterrarlo son las leyes divinas que ellos tienen y cómo ellos las han interpretado, pero Creo que son como ¿al revés? O sea, son las leyes humanas las que impiden como que lo dejen enterrar. Y ya es más como que la protagonista piensa que es por encima de las leyes humanas están las leyes divinas. Entonces, como que desde su creencia de que es más importante seguir las leyes divinas, es que decide enterrar a su hermano, y eso genera un conflicto porque pues este había sido un traidor. Y ahí es donde se empieza como a desarrollar toda la película. Yo siento que relacionado a la clase me evoca muchísimo como estos dilemas morales que nacen como a literalmente los debates que empiezan a surgir de la clase cuando Fabio nos dice como, o sea, como que alguien siente que lo ha descifrado, pero pues para él es algo totalmente diferente. Entonces es como, siento que de eso se basa todo el progreso de la clase, como de empezar a entender muchas cosas y de darnos cuenta de que como que también es, o sea, irnos por una versión es como encontrar cierta calma en descifrar como todos estos dilemas, pero pues funciona muy distinto para todas las personas, y eso era como el conflicto en el que se basaba esta premisa de la película, como de si lo divino era lo correcto o si enterrarlo era lo correcto. Sí, pues digamos, lo que a mí me llamó la atención ahí hablando es más que todo como lo del arte, y pues lo que hablan de como lo habitable, que el arte es como lo que permite que sea habitable, pero también me puse a pensar, es como quizá el arte también es lo que hace que algo no sea inhabitable. Por ejemplo, digamos, yo escucho muchas veces esa expresión como el arte de la guerra, entonces uno pensaría como, bueno, el arte nace de los humanos y la guerra también fácilmente es algo que nace muy de lo humano, entonces que también quizás sea como esa dualidad de que lo humano puede llevar como a esas diferentes, como que el arte va anclado mucho a lo humano y a las diferencias de las opiniones, y pues puede llevar a que algo sea como habitable, como algo que pueda llevar a que algo no sea tan inhabitable como los resultados que puede conllevar la guerra que pues vimos en la película. Pues obviamente que esas diferencias de perspectiva se ven claramente en la película con los conflictos que afronta pues Antígona con respecto a todo lo de su hermano y pues con todo lo del sistema en el que vive. Yo siento que eso tiene un poquito mucha relación con lo que estábamos viendo en el anterior contenido, que es que sentíamos, bueno, que en el pasado como que no se separaba eso de humanidad y Dios, y como que en esta película se estaban separando mucho todos los conceptos de humano y Dios. Entonces como que nos evoca un contexto diferente a donde están unificados y donde se empiezan a separar, y como eso genera como conflictos pues, sí, como sí. en la humanidad, como, Sí. como en la historia, por decirlo así. Ay, no. Siento que en esta discusión estamos planteando entonces qué pesa más. O sea, así como lo demostró Antígona en ese entonces, siento que ahorita pasa exactamente igual. En qué pesa más en torno al habitar, si ya es lo artístico, el arte, lo humano o lo divino. Entonces siento que es una disyuntiva en la que todavía nos encontramos en el curso. Sin embargo, creo que como que cada factor de los tres tiene ciertos límites.
No sé qué piensan ustedes, en qué momento se limita lo humano de lo divino. Creo que eso es lo que venimos tratando desde que salimos de la cueva, desde que comenzamos, digamos, en el curso a diferenciarnos de los animales y como a plantear esa idea de hay una diferencia entre tú y yo y por tanto hay algo más. Entonces, y la respuesta no te la tengo. Sí. No sabría, no sabría cuál sería la respuesta a esa pregunta. O sea, siento que es mucho más complejo y por el momento va más allá de mis propias limitaciones. Sí, no, es dificilísimo porque digamos que uno podría irse por cualquiera si se mete lo suficiente en el tema. O sea, como que cuando nos explican todo esto de que la cueva, de que estamos como que nuestra luz es el volver es como el salir, el ver eso, el encontrarnos, que por eso hay cierta calma en el mar, como que uno empieza a encontrar mucho sentido en esas cosas que uno usualmente no piensa porque tal vez estamos criados, hemos crecido o como que la filosofía que nos rodea es muy humana, pero cuando se empieza a ver desde el arte y como desde lo divino, pues igualmente en algún punto empieza a tener sentido y uno empieza como a unir todo y a encontrarle cierta realidad a esto, pero como que también empata mucho con eso, con cómo vemos el mundo desde lo humano y como convencernos de si lo divino puede pesar mucho más que lo humano, o si lo humano es como lo que es más real. Y haciendo la excepción a lo que tú dices, no sé si quieres como, si realmente te refieres a lo humano, dejando como lo humano es un lado y lo divino es otro, sino más bien como algo unísono, no como sé. que convergen. Sí, pues siento que esa es la dualidad, como encontrar el punto medio, como de uno pensar, bueno, pues tal vez sí somos más divinos que humanos o somos igual de humanos que divinos, como por todas esas realidades que se van encontrando cuando uno empieza a discutir esos temas, porque siento que es más que todo que surge cuando uno empieza como a darse cuenta de que esas cosas existen. Ajá. Sí, pues está hablando de eso, como digamos también ver como de que esa diferencia como digamos entre los materiales, digamos los materiales anteriores pues hablan como de unas civilizaciones mucho más antiguas, como mucho menos desarrolladas, como por ejemplo, como en contraste lo que uno ve en Antígona, sino que esto también muestra como esa evolución de la cultura, como quizás las civilizaciones anteriores veían como el arte muy anclado a lo divino y conforme van como avanzando se empieza a tener como se empiezan a separar esas visiones, como antes que quizá lo divino justificaba mucho de lo que se hacía y como el arte, de cómo se vislumbraba y lo que quería mostrar, a como quizás ahora se está separando y quizás ahora se tiene un peso más de lo que piensa la persona, más sobre como la moral o lo que se ha dictado pues por como los principios divinos que se han como dicho pues en la cultura en la que he crecido. Sí, completando lo tuyo, yo siento que es como que ahora hay un dilema de qué debo seguir lo divino, debo seguir lo humano, y como que la película se plantea como el seguir sus propias creencias, entonces creo que empieza a entrar como otro factor que quizás no sé si vamos a ver en el curso más adelante, que es como cuando ya uno toma como su criterio propio y entonces empieza a afrontar las decisiones de entender qué es lo que está pasando en su contexto ya un poco más ampliado. Yo quiero hacer un cosito, como un asterisco aquí. Por ejemplo, lo que tú decías de criterio propio, yo siento que puede coexistir, o sea, como que lo divino, o sea, las creencias, por ejemplo, lo que le pasa a Antígona, de que tiene esas leyes divinas y las leyes mortales y demás, yo creo que pueden coexistir, o sea, por ejemplo, yo ahorita mismo, me doy ejemplo de eso, a mí, como de que yo creo en la existencia de un ser superior, pero al mismo tiempo creo en las leyes de la ciencia, porque literal es lo que estudio, y en mi cerebro no están en conflicto, o sea, están coexistiendo. Sí, yo creo que ya para ir cerrando es que nosotros mismos respondimos la pregunta. Siento que de lo que pesa más, y siento que Antígona nos mostró el momento en el que se dejan guiar por una más que la otra, ¿sí? Y ahí sí hay una barrera visible y ahí es cuando empieza el conflicto. Y siento que nosotros decimos que no necesariamente debe haber como una decisión de esto rotundamente, sino que lo que dijo Cami es que uno
puede ya empezar a tomar lo que uno necesita de cada una para decidir. Entonces siento que no necesariamente debe haber una diferenciación entre las tres, sino que las tres confluyen todo en lo que es habitable para uno mismo, lo que uno mismo puede habitar y lo que uno puede tomar decisión a partir de lo que uno está cogiendo de las tres. Gracias. Muchas gracias.